Hola, hola, buenas tardes. Jueves 22 de julio del 2021, ya son las 5 de la tarde. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Bienvenidos a todos los que van a sintonizar este programa a través de Facebook, a los que lo van a ver en YouTube y a los que nos van a escuchar en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y etcétera. Muchísimas gracias porque se dan el tiempo en esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes me gustaría agradecer a todo el equipo de Ultimatum que se da el tiempo de hacer las cosas cada día con mejor calidad y también a todos nuestros directores por la oportunidad que nos siguen dando de pertenecer a esta casa editorial. En esta tarde, casi lluviosa en Tuxtla Gutiérrez, enviamos un abrazo a toda la República Mexicana y a los países donde llegue esta señal. Muchísimas gracias también a los amigos y familiares que sintonizan este programa. Hoy vamos a hablar de ansiedad y depresión infantil y lo poníamos con signo de interrogación porque muchas personas aún tienen dudas si esto aplica para niños, es decir, se puede dar la ansiedad y se puede dar la depresión en niños. Muchas personas, y cuando hablo de muchas de verdad es porque es como una mayoría dominante en este sentido, lamentablemente, que considera que el tema de la ansiedad y la depresión en niños no existe por una sobrevaloración que tenemos de la infancia en un sentido fantasioso, pero también se debe a la minimización que hacemos desde una adultosincrasia, por así llamarlo, de los procesos que viven los niños. Creemos como adultos que los niños pues únicamente se dedican a jugar y únicamente todo es felicidad y que no pasa nada relevante en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque los seres humanos medimos nuestros problemas y nuestras dificultades emocionales en base a los aspectos que van pasando en nuestra vida, como la economía, como enfermedades, como procesos y rupturas de relaciones, como ingreso o deceso de la vida laboral. Entonces, pensamos que como los niños no están involucrados en esta situación, pues no tendrían por qué sufrir esta sintomatología o estas condiciones como es la depresión y la ansiedad. Sin embargo, déjenme decirles que lamentablemente los niños y los adolescentes, por así también incluirlos, padecen este tipo de condiciones cada día más y hay una prevalencia altísima que se relaciona principalmente con el suicidio, que se convirtió en la primer causa de muerte entre 10 y 24 años. Es decir, estamos abarcando una prevalencia nada más de niños. Un chico de 10 años aún es un niño a pesar de que en ciertos estándares queramos ubicarlo como un adolescente. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Detecto que muchas familias están viviendo situaciones con su chico o con su primito, sobrino y cualquiera que sea tu función en esa familia, será muy bueno que en esta tarde escuchara ciertos signos que comienzan a aparecer. Por ejemplo, hay niños que comienzan a experimentar terrores nocturnos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, chicos que comienzan a ver personas, sombras, apariciones, como decimos burdamente, comienzan a visualizar personas muertas, creen que hay fantasmas en su cuarto, a la hora que se van a bañar, no quieren ir solos o le tienen miedo a ciertos rubros de la casa o rincones de la casa por la oscuridad que prevalece en estas mismas. Sin embargo, hay un punto en el que tenemos que diferenciar, por así decirlo, las crisis esperadas que se pueden dar de acuerdo al desarrollo psicoemocional de un niño, en el que pueden aparecer ciertos miedos, ciertos procesos de enuresis o ecopresis, pero cuando esto ya se vuelve patológico es cuando causa un malestar clínicamente significativo en el niño y en quienes le rodean. Por ejemplo, que el niño lleva semanas levantándose en las noches, tocándole la puerta a mamá porque quiere irse a dormir con ellos. Y aquí entramos en un sentido de que a veces, incluso durmiendo con los padres, el chico experimenta este tipo de terrores nocturnos. Esto puede estar relacionado a procesos como qué,
como que el niño puede estar viviendo un proceso de violencia, de bullying en la escuela, en la misma familia, un proceso, ¿por qué no también decirlo, de abuso? Y estas vinculaciones que estamos haciendo en esta tarde, no la estamos haciendo al azar. Son signos que cualquier padre de familia y alguien que conviva con un chico tendría que ir tomando en cuenta para identificar estos procesos que se puedan dar en la familia. Entonces, es muy importante que en esta tarde visualicemos estos signos que estamos dando, no para que busquemos si se cumplen o no, sino que al signo que aparezca, como padres y tutores tendríamos que estar muy pendientes de ello. Otro de los signos es que los chicos no quieran realizar actividades con otras personas, comienzan a aislarse, comienzan a estar irritables, comienzan a estar de mal humor, dejan de hacer actividades que hacían cotidianamente y únicamente quieren estar en su casa, en su cuarto, comienza a dispararse el apetito o comienza a limitarse completamente sin tener ningún tipo de inquietud. Entonces, esta situación, al ser algo que comienza a intensificarse, de una u otra manera va a impactar las áreas de la familia, por supuesto, pero también va a comenzar a crear procesos en el niño que pueden ser contraproducentes en el avance de su edad. Uno de ellos es que, por ejemplo, si un niño por un proceso de duelo pierde a la abuelita, pierde al abuelito o a alguien significativo, después de ese proceso de duelo, quizás un adulto lo manifieste en llanto y demás. En el niño, estamos hablando, si damos una edad promedio entre un niño de 6 y 10 años, se puede manifestar bajo un proceso de enuresis o encopresis, que es, pues, vamos a decirlo burdamente, procesos de orina y procesos de evacuación fecal, es decir, pipí y popó. Se puede manifestar de esta forma. Y usted dirá, ¿cómo? A ver, usted nos está hablando en esta tarde del duelo relacionado con la enuresis. Mi niño se hace pipí porque está manifestando un proceso de duelo. No necesariamente, pero hay signos que comienzan a aparecer. Recordemos una cosa, el niño va a manifestar de acuerdo a sus posibilidades los procesos emocionales que esté viviendo. Va a manifestar en las áreas que controle o no de su cuerpo diferentes situaciones que están pasando a nivel emocional. Una de ellas, y que comúnmente es objeto de atención clínica, es cuando el niño no quiere comer absolutamente nada. Y el niño comienza a despertarse antes de la hora que se despertaba, o no se quiere ir a dormir, o comienza a tener procesos de alteración del humor, y entonces estamos hablando que tenemos que revisar inmediatamente qué está pasando en la vida de ese chico, sobre todo por una situación. En el tema del confinamiento a raíz del COVID-19, todas las familias nos vimos en la necesidad de resguardarnos en casa y pareciera ser que estamos en vísperas de que ciertas modificaciones vuelvan a darse, que hasta cierto punto son sanas. Pero el aspecto contraproducente de estos cambios que hay a nivel social y que la Secretaría de Salud hace por el bien de las personas que habitamos el Estado y el país, es que pues hay familias que al volver a estar en esta situación, para empezar, ya el confinamiento nos representa algo negativo. El confinamiento y el mismo COVID-19 ya tiene una significancia para muchos que es dolorosa y que es de muerte. Muchas personas hemos perdido familiares a raíz del COVID. Entonces, es en automático que si estamos visualizando que se viene un proceso similar o que estamos viendo el aumento de contagios y demás, pues que adolescentes, adultos, chicos, comencemos a experimentar ciertos niveles de ansiedad por estos aspectos que se están dando. Pero también hay una situación de apego en la ansiedad que muchas veces pasa desapercibida.
llega un momento en que el niño o la niña no puede estar sin sus principales figuras de apego, que es papá, mamá, hermanos. No puede encontrarse en otro lugar si no es con esas personas. Entonces, comienza a darse que el niño está imposibilitado de estar en otros lugares por un tema de ansiedad generalizada. Comienza a tener aspectos de pánico, es decir, episodios de pánico a los lugares a los que va. Y ojo, porque estos signos pueden aparecer todos como se los estoy mencionando, o puede aparecer de repente en una época un aspecto de ansiedad generalizada reflejado en las figuras de apego, otros en una cuestión de ataques de pánico, otro puede también manifestarse de una manera en que el chico no pueda establecer ningún tipo de vínculo sin que sea una cuestión de irritabilidad de por medio. Otra de las cosas, chicos, padres de familia en esta tarde, hay muchísimos adolescentes y niños que están sobrepensando las cosas, que están intensificando su pensamiento. A veces los papás tenemos muy poco cuidado al platicar de las situaciones de casa, las situaciones económicas, las situaciones de pareja. A veces en presencia del niño estamos teniendo discusiones, estamos teniendo preocupaciones y sucede que imagínense un niño de 8 o 10 años como los que nos toca atender, que vienen sobrecargados de información que la familia les atañe, les deposita, porque desafortunadamente los chicos están captando a manera de esponja todos los procesos que ocurren en la familia. Un niño es capaz de vivir la preocupación y de intensificar su pensamiento por la preocupación que tiene papá respecto a una situación económica. Un niño comienza a padecer y a sufrir la situación de su casa por la mala vinculación que hay entre sus padres. Un niño experimenta esa mala relación. Al niño le preocupa el vínculo entre mamá y papá. Estén viviendo en la misma casa o no estén viviendo en la misma casa. Podría relatarle muchísimos episodios de chicos que narran de una forma tensa el ambiente que hay en casa entre su papá y su mamá. Los chicos comienzan a sobrepensar. En los hogares donde hay alcohol, drogas, donde hay violencia intrafamiliar, los chicos, por supuesto, ya están con una tensión. Esto es muy sencillo. ¿Cómo comenzamos a estimular que nuestro hijo sobrepiense las cosas sin ni siquiera darnos cuenta? Bueno, tan sencillo como que si usted llega tomado todas las noches a su casa, su hijo desde que antes que anochezca estará sufriendo y padeciendo y ya estará adivinando que usted va a llegar tomado a su casa esta noche. Y muchos de nosotros, muchos que ya pasamos de 25, 30 años, hemos escuchado testimonios de quienes ahora son padres, que en la infancia pasaron este tipo de procesos y repiten estos mismos patrones. Es como si lo que juramos destruir nos aliamos con esa figura. Es decir, si tú padeciste de tensión por alcoholismo de papá, por alcoholismo del abuelo, de un tío, de una mamá, de un familiar X, y tú ahora estás repitiendo ese patrón, es importante que como papá o como figura importante de esa familia te des cuenta que estás llenando de tensión no solo a los miembros de esa familia, sino a los que crees que no se dan cuenta que son los niños. En esta tarde estamos hablando de procesos de ansiedad y depresión en los niños. De ahí vienen, es decir, muchas veces pensamos que los procesos mentales y emocionales se dan por tendencias cerebrales y demás. Y así es, hay una predisposición, hay algo que puede participar en el desarrollo de las condiciones a nivel orgánico. Pero la dinámica familiar, la interacción entre los que componen el sistema de esa familia, es la que gesta, es la que produce
este tipo de situaciones enfermizas. En una ocasión también hablábamos, invitando al doctor José Luis Guillén Gordillo, de padres esquizofrenizantes, padres que fomentan el desarrollo de una personalidad esquizoide en los chicos. Entonces, la dinámica familiar es completamente importante y le tenemos que dar la relevancia que ocupa, porque papás y mamás están pensando que la única función que deben tener en la vida es de proveerlos, de darles lo mejor materialmente. Y está bien, papá, qué bueno que te esfuerces y quizás nadie te lo reconoce, y está bien, mamá, que te esfuerces, pero tenemos que ponerle atención a estos procesos. Tú como papá o como mamá o como tutor de un chico, tendrías que tener estos elementos a la mano y empaparte de este tipo de informaciones para poder identificar procesos, porque todos en algún momento de nuestra vida pasaremos por una situación similar a la que te estoy narrando en esta tarde. ¿Cómo viven los chicos el duelo? Igual con negación, igual con procesos de negociación. ¿Qué es un proceso de negociación en un duelo? Bueno, perdí a mi familiar y yo le digo al cielo o a la figura divina en la que yo crea que por favor intercambiemos, que en lugar de esa persona me vaya yo. Los niños viven eso. O sea, los niños cuando pierden a papá o pierden una figura de apego, es importante que visualicemos cómo viven ese duelo, porque muchas veces entran en un proceso de negociación, de decir, no, el que debe de irse soy yo. Es importante, padres de familia, que en esta tarde visualicemos esto como situaciones que requieren la seriedad necesaria, porque los chicos necesitan darle la importancia que tienen cada uno de los procesos que están viviendo. Estamos en una época en la que no podemos descuidar cada una de las situaciones que se dan en las familias, y es muy importante que continuemos hablando de esto. Voy a tomarme un tiempo para leer los comentarios que en esta tarde nos están haciendo amablemente. Pati Velázquez dice: excelente tema, muchas gracias. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes. Oscar Salazar dice: esta nueva generación está más propensa a padecer ansiedad y los padres no están preparados para afrontar este tema. Le agradezco, psicólogo, por informar al respecto. Muchas gracias, Oscar Salazar. El placer es mío. Braulio Hidalgo dice: esta juventud aún no comprende lo que pasa en su entorno. Más allá de comprende o no, creo que hay muchos chicos tienen el potencial y están razonando muy bien y comprendiendo los procesos. A veces tenemos que dejar de generalizar tanto. Hay muchos chicos que le están echando muchísimas ganas a la vida, pero también hay ciertos sectores que pareciera que están como en una especie de burbuja de cristal y no están entendiendo lo que hay alrededor. Braulio Hidalgo, coincido en ese aspecto contigo. La maestra Fernanda González Castro, a quien le mando un abrazo, dice: gracias por tu aportación, colega, siempre de interés social. Muchísimas gracias. La maestra María Fernanda González Castro es maestra en psicología también y ha estado con nosotros en los programas, ya es familia última. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. A los que vayan comentando, muchas gracias. Voy a estar viendo los comentarios en el transcurso del programa. Muchas gracias de verdad a los que nos apoyan semana a semana. Llevamos más de un año y medio y hay personas que empezaron con nosotros desde el primer programa y hasta el día de hoy se mantienen muchísimo cada una de las cosas que han hecho en todo este trayecto. Bueno, estábamos hablando de los procesos de ansiedad y depresión que se dan en los chicos. Y es muy importante, dice Teresa Mendoza, antes de que continuemos, deberían poner más atención con estos temas de la depresión. Es una de las enfermedades más mortales, pero de las más silenciosas. Totalmente de acuerdo, Teresa. Es la primer causa en cuestión de muerte, el suicidio. ¿Y por qué hablamos de suicidio relacionado con los procesos de ansiedad y depresión? Bueno, porque inevitablemente no quiere decir que todo aquel que padezca una condición depresiva va a cometer un acto contra sí mismo,
pero sí es cierto que está relacionado todos estos procesos porque la gente comienza a experimentar diversas sintomatologías que a veces los padres perdemos de vista. Dice Marta Pérez, los niños siempre están absorbiendo todo de los padres, estos son el guía de ellos, así que debemos tener cuidado qué es lo que queremos enseñarle a nuestros retoños. Totalmente de acuerdo, Marta Pérez, y te agradezco este bello comentario que acabas de hacer, porque efectivamente tenemos que ser empáticos, tenemos que ser muy cuidadosos con la información. Yo les quiero decir, padres que esta tarde escuchan, hay procesos que tu hijo no tiene la capacidad aún de sobrellevar. Hay procesos en los que no es necesario involucrar a los chicos, no por mantenerlos al margen, pero por ejemplo en una cuestión de pareja, la resolución es entre tu pareja y tú. No tendría que ser una discusión del otro lado de la mesa, de este lado de la mesa yo y de este lado mi hijo, porque hay procesos que evidentemente van a ser lastimosos para la vida de mi hijo. Muchos chicos están llevando de una forma negativa un proceso de divorcio que se está llevando a cabo entre los padres. ¿Qué es la solución entonces? Vamos entrando con alternativas para que vayamos visualizando. Antes, quiero leer el comentario de Cristo Moreno. Dice, la ansiedad es la peor enfermedad porque en ningún momento te sientes en paz contigo mismo ni con las demás personas. Es muy cierto, Cristo, y te agradezco mucho tu comentario. La ansiedad tiene una serie de sintomatologías que llevan a la persona a un malestar continuo, a un malestar significativo y con diversos pensamientos que amenazantes, de intranquilidad, acompañados de taquicardia, de una frecuencia cardíaca alterada, de una sintomatología corporal que sumado a todos los pensamientos se vuelve una mezcla totalmente difícil de sobrellevar. Pero en cuestiones alternativas, ¿qué podemos hacer? A ver, padres, ¿qué hacer frente a un proceso de ansiedad y depresión? ¿Qué hacer frente a los procesos? ¿Cómo enseñarle a mi hijo? Bueno, primero que nada debemos entender que como padres, nuestra función es enseñarle a nuestros hijos a afrontar las situaciones difíciles. Un padre tendría que enseñarle a su hijo y una madre tendría que enseñarle a su hijo a tener una capacidad, a explotar su capacidad de resiliencia y sobreponerse frente a los procesos difíciles. Un padre que acompaña a su hijo o una madre que acompaña a su hijo o en su caso hija, podrá brindarle herramientas de afrontamiento, es decir, que frente a las pérdidas de un familiar, enseñarle que en la vida se cumplen ciclos y que de una u otra manera todos pasaremos por ese ciclo y que hay personas a las que les tocó irse antes, pero que es importante que nos quedemos con eso bueno que la persona nos brindó en su momento, que seamos personas asertivas, que les enseñemos a nuestros chicos a ser empáticos, porque quizás ellos no puedan padecer de una situación de ansiedad y depresión, pero un compañero, sí, un chico, sí, y sería importante que tu hijo fuera un foco de empatía, que tu hijo fuera un foco de comprensión y de sensibilidad hacia los demás y que fuera un ejemplo de cómo sobrellevar las cosas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser personas que se sobrepongan ante las situaciones, que entendamos que es de hombres llorar, que no le digamos a nuestros hijos, es que no puedes llorar porque eres hombre, no puedes llorar porque es de débiles. Eso no es sobreponerse, eso es impregnar de machismo las situaciones emocionales. Necesitamos decirle a nuestros hijos, está bien que llores, vas a sentirte triste, pero puedes sobreponerte de todo esto, tienes la capacidad de salir adelante. En ningún momento pase por tu mente o por tu corazón o por donde quiera usted llamarle, hijo, que te lastimes. No creas que lastimándote vas a aliviar algo emocional. No creas que ingiriendo sustancias
vas a hacer que tu dolor desaparezca. Por el contrario, le vas a agregar más problemáticas a tu vida. Los padres tenemos que estar atentos. Y ahí es donde decimos, este padre sí acompaña y este padre no acompaña, que conoce para nada a su hijo. Es decir, no tiene ni la menor idea de lo que está pasando con su hijo. Y tendremos que ser muy categóricos en esta tarde. Los papás tenemos la responsabilidad de acompañar en los procesos a nuestros hijos, de ser personas que enseñemos la capacidad de afrontamiento. Otra alternativa es, inmediatamente ante estos procesos que van apareciendo, buscar asesoría profesional, psicología, ir como familia. Siempre la invitación es, vayan como familia. No crean que el proceso que está apareciendo en su casa solo se debe a quien lo padece. Es decir, no vean que su hijo, porque está teniendo problemas de conducta en la escuela, él es el problema de esa casa. Muchas veces los chicos manifiestan una dinámica familiar. No crea que su esposo, porque dejó de hablar con todos ustedes, es el mal de la familia, el que tendría que irse es él. Muchas veces este tipo de tendencias son porque no hay una familia que esté mostrando una escucha sensible y una escucha empática. Por el contrario, a veces estás buscando en otros elementos cosas que ni están en los demás ni están en ti, y es un vacío constante, es una falta que va circulando. Tenemos que ser muy claros cuando hablamos de estas situaciones porque son situaciones sumamente difíciles. Quienes la han padecido comprenden completamente de lo que estamos hablando en esta tarde. Vivir con ansiedad no es romántico, vivir con ansiedad no es como te lo muestran en las películas. Vivir con depresión no es como te lo muestra una serie que lleva al sensacionalismo las condiciones mentales. Vivir con depresión no se trata de una música de fondo y lluvias y tardes grises. La depresión va más allá de eso. La depresión se vuelve una condición de vida. La depresión se vuelve algo contra lo que tú tendrás que llevar y procesar día con día. Entonces, padres, seamos muy empáticos con nuestros hijos, maestros que trabajan con chicos, pongámosle atención a los procesos emocionales que se dan en nuestros alumnos. Así como tomamos en cuenta incapacidades o tomamos en cuenta recetas médicas para que exentar a un chico de un trabajo, así también tomemos en cuenta las condiciones emocionales y no minimicemos cuando un niño la está pasando mal, cuando un niño muestra irritabilidad, intranquilidad, pensamientos negativos. Tomémosle la seriedad que requiere y tratemos de involucrarnos en los procesos que se están dando en los chicos. Es muy importante que seamos empáticos. Les agradezco muchísimo a todos los que en esta tarde están mandando sus comentarios y muchas gracias a cada una de las personas que van a ver este programa, a los que lo comparten, muchas gracias a quienes van a escucharlo en modalidad de podcast. Muchísimas, muchísimas gracias porque hacen que esta comunidad cada vez crezca más. Y bueno, es importante, siempre les digo, etiqueten a sus amigos, mándenles este programa, mándenle la liga, no lo hagan en un sentido que las personas a veces sienten que las ofenden, por el contrario, saber que en Ultimátum todos los jueves dedicamos un espacio para hablar de psicología, para hablar de condiciones emocionales, para hablar de resoluciones y de alternativas también. No solo describimos el problema, sino tratamos de dar alternativas. Y bueno, en esta tarde también una de las alternativas es buscar atención psicológica. Y recuerden que Ultimátum se convirtió en un espacio de escucha para las personas que estamos pasando por una situación. Recuerden que usted puede enviar un mensaje para solicitar atención psicológica y su servidor Gregorio Camacho como psicólogo de esta institución y también como psicólogo clínico estoy para servirle.
Voy a ir dejándoles mis datos para los que quieran buscarme en redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho, los que vivan en Tuxtla Gutiérrez o en el contexto de Chiapas y quieran una atención presencial. Estoy en la clínica de especialidad 14 Norte Oriente, esquina Quinta Oriente, número 590. Chiapas. Brindo también atención psicológica vía online, es decir, usted desde su país que esté y yo desde mi trinchera nos conectamos a través de una plataforma y llevamos a cabo los procesos los procesos terapéuticos. Tenemos la fortuna de tener pacientes de toda la región del país y también hemos llegado a países como Alemania y España, que afortunadamente tenemos la dicha de estar atendiendo y generando procesos en otros países desde aquí. Entonces, no hay barreras, no hay pretextos. Si usted quiere atención psicológica, estoy para servirle y bueno, puede escribirnos al 961 652 4518, 961 652 4518 y todos los jueves aquí en Ultimátum podemos escuchar salud mental y estoy en Facebook como psicólogo Gregorio Camacho. Les agradezco a todo el equipo de producción, todo lo de esta tarde, todo lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Estamos en vísperas del 4º aniversario de Ultimátum, entonces estamos por festejar en grande lo que esta casa editorial cada día hace, no solo para decir la verdad, sino para vivirla también. Y bueno, agradezco muchísimo al equipo de producción por un programa más en esta tarde. Soy Gregorio Camacho y les agradezco a todos los que sintonizaron el programa. Si hay algún comentario por ahí que se fue, lo estaremos respondiendo en breve. Nos vemos la siguiente semana aquí en Ultimátum. Muchas gracias. Hasta la próxima.